Estaban con los tubos de los gases flojos, sí, flojos. Flojo, va. Pero, bueno, yo no entiendo y hasta la fecha, camarada, yo me pregunto, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué coincidencia de que las cuatro ametralladoras iban con los tubos de los gases flojos? Y el problema es que cuando los tubos de los gases están flojos, el émbulo se pega. Y cuando el émbulo se pega, dispara uno, bota uno y le encasquilla uno. Ese es el problema que causa la ametralladora, la M60, cuando los tubos de los gases están flojos. Pero fue así como se nos dio esa situación. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? ¿Pudo haber ahí mano peluda? Bueno, lo que me viene en la mente a mí, camarada, que los sesenteros eran de ahí, porque acuérdense que la arma como uno la iba a descuidar, ¿verdad? Correcto. Yo en lo personal, lo que menos permitía era que me anduvieran trasteando la ametralladora. Claro. ¿Por qué? Porque era una arma asignada a mí. Entonces lo que yo menos permitía era de que me la anduvieran tocando. Ahora, los otros compañeros, pues me imagino que por lógica podían haber hecho lo mismo, pero al final, hasta la fecha, ¿cuántos años han pasado, camarada? Y yo me sigo preguntando qué pudo haber pasado ese día. Las cuatro ametralladoras, qué coincidencia. Qué coincidencia. Las cuatro ametralladoras con los tubos de los gases flojos. Y nos damos cuenta hasta la hora que se nos da el combate. O sea que quizás los sesenteros eran infiltrados porque, bueno, supóngase, a usted le dan un fusil, sabe que allí anda su vida, pues. Así es. Ahí anda su vida, va con la que va a defender. ¿Y cómo es eso que peor que las 60? Pero más sin embargo, camarada, yo conocía al Chuca Miguel Ángel de Paz Alfaro. Él anduvo conmigo en la segunda compañía de cazadores, tiempo atrás. Y era un hombre de respeto, un hombre de combate. Yo lo conocía, él, al Chuca Correa Flores. Él anduvo también, antes de ser soriano, él anduvo conmigo en la segunda de cazadores también. Y ya veníamos del combate, ya veníamos de buenos aprietos con el batallón. Sí. Ahora, con respecto a Chuca Correa Flores, a la Pepa y a Gillo, créanmelo, camarada, que yo no tengo ninguna duda al respecto de ninguno de ellos, porque antes de ser soriano, éramos batallón de cazadores y desde ese entonces yo ya venía de andar junto con ellos y veníamos de tener una serie de combates. Ahora, yo no dudo en ningún momento de que uno de ellos pudo haberse dado una infiltración y tras de una infiltración alguien pudo haber hecho eso, aflojar los tubos, pero no lo creo que haya sido uno de los sesenteros. Pudo haber sido alguien más de la sección. Pero que se dio esa situación, y todos aquellos de la primera y que andábamos en esa época cuando mataron al cadete García Mendoza, saben de qué fue lo que pasó y conocen esa situación de las ametralladoras. Pero sí, hasta ahorita yo me quedo así analizando y pensando, digo yo, bueno, que el sesentero andaba un ayudante también, ¿verdad? Sí, andaban los municioneros. Los municioneros. Quizás algunos municioneros quizás le hizo la travesura a la ametralladora, va. Por ahí puede andar, pero que haya sido un municionero o haya sido cualquier otro compañero. Pero eso se le puede llamar infiltración. Sí, claro. ¿Verdad? Y ustedes no descubrieron ni nada, no tuvo chance de... Pues dice, camarada, que con el tiempo, después de eso, con el tiempo, pues la misma sección 2 capturó a un compañero de la misma compañía, que por cierto, lo llegaron a traer a la compañía y se lo llevaron para la sección 2. Se lo llegaron a traer a la compañía de los de la sección 2 y pasados los días dijeron que infiltrado estaba y que lo habían mandado preso para Mariona como guerrillero. ¿Verdad? Y de los camaradas de la primera brigada y que eran parte del batallón soriano y en especial los de la primera, que son los que conocen esa situación, camaradas, a través de este video y el que lo mire, se va a recordar lo que vivimos ese 26 de diciembre y a dónde cuetearon a la Pulga, a dónde cuetearon a Pipilillo, a dónde mataron a García Mendoza, ¿verdad? Y así también, camarada, a través de este video y el que un día quiera platicar conmigo y hablar después de tantos años, pues que este es un medio de cómo a través de aquí del camarada Mascota Paracaidista, pues podemos un día volver a recordar y como recordar es vivir, ¿verdad? Mi número es 7633-8095, camaradas, de la primera brigada en especial, porque esto fue de la primera compañía. Incluso ahí andaba también mi cadete también en esa época, mi teniente Arias Cubillas.
Arias Cubillas de Indicativo Mandrake, ¿verdad? Ahí andaba también él. Mire, camarada, ¿y esa operación estaban destacados ustedes allí o le habían dado sus largos días ahí, estar ahí? No, solamente era un reconocimiento el que se iba a hacer y que se supone que lo más era de 2 días. Un reconocimiento a X zona. Eso es lo que se sabía y eso se supone que esa era la misión. Porque cuando llegamos a la área, todavía el Charlie Jimán dijo, bueno, dijo, misión cumplida, dijo, no hay nada. Todo el mundo dijo, hey, chivo, ya de aquí nos regresamos. Ya para el siguiente día, pues de ahí nos regresábamos. Pero lamentablemente, pues el camarada García Mendoza, él así era una persona busa, enérgica. Él siempre andaba encima en la jugada y fue así como también él pudo hacer una serie de actitudes buenas y de esa manera fue también pues como él ubicó al enemigo y quién podía pensar el ver ubicado al enemigo también le costó la vida porque ahí fue donde lo mataron. Mire camarada, y estamos hablando en qué tiempo fue eso. Eso fue el 26 de diciembre de 1985. 85, ¿verdad? Uy, fue tremendo eso. Hubieron bajas ahí, ¿verdad? Comenzando con el teniente. Hubieron 2 heridos y el muerto que era García Mendoza. Posteriormente, camarada, regresamos a la base el 27 de diciembre. El 28 de diciembre regresamos a la base. El 29 de diciembre, camarada, vamos con rumbo al Roblar porque nos tocaba ir a hacer el relevo a la unidad que estaba allá. El 31 de diciembre nos tocó pasar en el cerro. El mero 31. El mero 31 de diciembre nos tocó pasar en el Roblar. No iguaneó igual que el mascota. Ay, camarada, eso pues indiscutiblemente usted sabe, camarada, más que nadie, pues usted viene de las filas del ejército, usted viene de las filas de combate y usted sabe pues de lo que le estoy hablando. Y cuando hablamos de iguanero, usted sabe a qué se refiere uno, ¿verdad? Sí. Y eso era normal, En aquella época, pues toda la mara, hay que ser honesto, en esa época. Y cuando decían, vamos para el Roblar, la mara se rebuscaba porque llevar su alivián para allá arriba, ¿por qué? Si eran 30 días redonditos allá arriba y que no se movía para ningún lado, porque aún estando en el Roblar, ahí no se salía pero ni a patrullar, ahí no existía eso. Ahí llegaba uno, recibía la base y cada quien se mantenía en sus posiciones durante los 30 días, porque era un mes redondito allá arriba. Ey, mire mi sargento, ¿y cómo hacía para bañarse? Bueno, ahí dentro de toda la base hay pilas, pero esa agua, camarada, el que se echaba un fresquito, no necesitaba hielo. Un agua pero súper helada y no me da pena decírselo porque es la verdad, hay que ser honesto. Primera brigada, ¿conocen el Roblar? ¿Quién me va a decir a mí que no pasaran hasta una semana sin bañarse? ¿Por qué? Porque era un agua tan heladísima y aparte del frío que hay arriba hacía, camarada, que yo le digo que el que diga que se bañaba todos los días es pajero. Al final la guerrilla minaba las pilitas, va. Minábala. Afuera de la base, porque la base regular se mantenía minada, pero fuera de la base habían otras quebraditas que por ahí están unas pilas por un lugar que le llaman la Vuelta del Nance también a medio cerro. Eran las zonas donde la guerrilla se abastecía y también habían lugares donde el agua se mantenía estancada, la envenenaban, le echaban veneno. Sí. Incluso nosotros sabíamos que del agua que se mantenía estancada no podíamos tomar por el riesgo de que le echaban veneno los guerrilleros, los terengos. Entonces, pero cuando era una quebradita donde el agua corría, sí, de ahí se podía tomar. Pero en una ocasión, yo me recuerdo que con unos camaradas a llenar unas caramañolas, íbamos en una quebradita donde el agua corre, a llenar las caramañolas, yo que voy a meter la caramañola y voy viendo el cantarito así entre medio de unas piedras. Solo la espueleta, solo medio la detenía la piedra, abajo el agua. Sí. Pero como el agua bien clarita, bien se miró el cantarito y le digo, hey, mira, le digo, puta, mira lo que está aquí, le digo. Allá vamos el cantarito en media quebradita, camarada, como que a la hora de agarrar agua, ahí era el pijazo. Pero igual, esa fue una estratégica, una táctica, una técnica que usó la guerrilla. Sí, claro. Era un medio de cómo atacar a la gente, pues. Pero yo considero de que el actuar de esa manera era no sentirse, tenerlos en su puesto. Porque claro, atacar a alguien a la espalda o a través de una cazabobo, como le llamaban ellos, para mí que no era cuestión de huevos, como dicen, va. Pues pero, mire, mi señorito, el mascota ahí en esas pilitas que cuenta usted, los bañamos varias veces, pero con miedo también, va, con miedo que
saliera despedaciado uno ahí. Cierto, hombre. A los tiempos ahí venía a bañar uno, no bañaba todos los días porque en esa no. ocasión, camarada, yo me recuerdo que en una ocasión de esa ya estábamos en un pleno invierno y yo había estado destacado siempre en el Roblar. Y yo me recuerdo que llegó el relevo como a las 5, 5 y media de la tarde llegó el relevo ahí arriba. Pero lo más triste de esa historia es que había un chuca, no recuerdo de qué unidad venía él, y se llegó a reenganchar a la primera brigada. Ajá. Y la primera salida de él fue al Roblar, ya con nosotros. Y estando en el Roblar, él decía, en aquella época el chuca ganaba 565 colones. Sí, sí, sí. Y el chuca, porque iba a recibir su primer sueldo como chuca, él decía, yo vivo con mi abuelita, decía él. Yo a mi abuelita le voy a comprar esto, a mi abuelita le voy a llevar aquí, a mi abuelita le voy a dar tanto, y haciendo sus planes el camarada, haciendo sus planes. Lamentablemente, camarada, lastimosamente vemos algunos que hacemos planes y sin pensar que a la vuelta o al paso que vamos a pegar nos vamos a morir. Sí, claro. Yo recuerdo ese camarada contaba la historia de que él era chuca y que el primer sueldo de chuca y que le iba a hacer tantas cosas a la abuelita y que, bueno, la cuestión que en esa ocasión, camarada, llega el relevo como a las 5, 5 y media de la tarde, llegó el relevo ahí arriba, entregamos la base y fue entregando la base y dieron la orden que había que empezar a caminar nosotros rumbo al pueblo de Guazapa, bajando por la Vuelta al Nance, pasando por la Loma Ramos. Y a eso venimos, camarada, como a las 6 de la tarde empezamos a caminar. Empezamos a caminar cuando de repente pero a todo esto el agua ya empezaba a caer, empezaba ya a llover bastante fuerte. Y sí, así veníamos, así venía la columna para abajo. Cuando de repente, camarada, a mitad del cerro veníamos cuando fue ¡boom! El pencazo y tras de una otra. El primer antena que venía, camarada, el primer antena que venía pasó. El segundo antena pateó la mina. El segundo antena pateó la mina y de la explosión de esa mina, es la misma explosión de esa mina, explotó la otra que estaba a la par. Allí, el primer antena quedó herido. El que pateó la mina se murió y el otro compañero que era el chuca, que había estado haciendo planes allá arriba por la abuelita y que su primer sueldo y que de ahí le iba a dar esto, ahí murió también, camarada. Triste, allí murió. Pero ¿qué pasó? A partir de esas explosiones y de esas muertes, y eran como las 7 de la noche, una sola oscurana. Así es que la orden fue que así como veníamos encolumnados para arriba, así en esa misma posición nos sentamos y en esa misma posición nos quedamos a pasar toda la noche debajo del agua. Yo me recuerdo que todo el lodazal que corría por todo ese caminito. Sí. Nos pasaba cabal por todas las nalgas. Por toda la zanja. Por toda la zanja. Ahí nos pasó el agua. Allí pasamos toda la noche en esa posición, en esa misma posición, encolumnado que veníamos. En esa misma posición nos quedamos. Hasta que amaneció. Ya cuando amaneció el siguiente día, camarada, empezamos a recoger los cuerpos, a echarlos en poncho. Llegó por ahí como de 7, 7 y media de la mañana, llegó un pájaro ya para hacer la evacuación, se lo llevó y eran las 10, casi las 11 de la mañana y no nos veníamos. Pero no nos veníamos, ¿por qué? Porque uno de ellos traía una placa de un mortero 60 y esa placa no se hallaba y empiezan a hacer unos movimientos a un cierto perímetro de la redonda. No, hombre, se halló la placa. Se halló que, por cierto, una esquina de la placa hasta doblada así, pero se halló y el mismo impacto, la placa había volado lejos, que un soldado de esos la traía en la mochila. Por esa razón no nos veníamos. Hasta casi como a las 10, pasaditas las 10 de la mañana que se halló la placa. Hasta esa hora fue que continuamos el avance y fue hasta esa hora que empezamos a desplazarnos ya con rumbo al pueblo de Guazapa. Llegamos al pueblo y toda aquella gente desmoralizada, toda chuca, toda lodosa, si habíamos dormido en el lodazal. Sí, pues claro. Hasta como a las 2 y media, 3 de la tarde que nos llegaron los camiones a recogerlos ahí, camarada, al pueblo de Guazapa. No, hombre, yo recuerdo la pobrecito camarada, y así le sucedió mucho, que hacíamos planes y sin pensar que a la vuelta nos íbamos a morir, porque yo también conocí a otro camarada que también de esa misma compañía, que le decían Quincón de Malapodo. El día
el día que él causaba baja y que estaba esperando que lo llegaran a traer porque se iba de baja, ese día, buen 6 de la mañana, nos empezamos a dar verga, camarada. Eso fue en otra ocasión, pero en esa misma zona y dentro de la misma unidad. El día que él causaba baja, ese día, en la noche dijo él, mañana me voy, dijo, mañana causo baja, y él ya sabía que mañana lo iban a llegar a traer porque él se iba de baja. Como eso, como que era mal agüero a decir eso. Perfecto. Ahí está que el siguiente día, camarada, buen 6 de la mañana, nos empezamos a dar verga. Y cabalito, lo vi bien clarito también, igualito que el cadete García Mendoza. Bien clarito lo vi, camarada, que también en la frente le pegaron. Allí murió el camarada, no recuerdo el nombre, solo me recuerdo que le decíamos King Kong y que era de la segunda compañía del batallón de cazadores de la primera brigada. También, el día que le tocaba salir de baja, ese día muere, camarada. Ese día lo matan también. Y de esa manera sucedieron tantas cosas dentro de las filas del ejército y más que todo en la época de combate, ¿verdad? Sí, porque cuando bueno, que cada uno de nosotros se alegraba cuando decíamos, ella me faltan 3 días para irme. Ya las horas me pelan, las horas me pelan, decía. Sí, a las horas me pelan. Pero más no había que, atrás de ahí, de ese conteo estaba la muerte ahí también, ¿verdad? Así es. Sí, así sucedió en varias unidades, hombre. Sí, porque acuérdense que dentro del terreno, pues dentro de las filas de combate, cualquier cosa podía suceder, camarada. MDB estaba dentro del terreno, cualquier cosa podía suceder. Claro. Bueno, mi sargento, gracias ahí por la entrevista. Vamos a subirla y allí los comentarios ahí de todos los suscriptores. Espero que comenten, ¿verdad? Un saludazo al extranjero ahí. Y bueno, pues de antemano, camarada, un saludo para todos los que están en el extranjero, para los que están al otro lado del río, como decimos, ¿verdad? Y a la vez, pues, insistiendo, incito a todo aquel que no ha dado su historia, que lo haga a través del camarada Mascota Paracaidista, porque a través del canal de este camarada, nosotros hagamos llegar nuestra historia mucho más allá, ¿verdad? Para que las generaciones actuales y las venideras sepan, y que es algo que todos debemos de saberlo, y lo que menos podemos hacer es quedarnos callados. Que no se muera la historia, ¿verdad? No, la historia tiene que prevalecer porque es algo que lo vivió El Salvador, lo vivimos en nuestro país, y los que la defendimos, los que vivimos esa época, esa historia, a través de nuestra gloriosa Fuerza Armada, tenemos que demostrarlo y contarlo y decirle a los 4 vientos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque esto jamás se tiene que olvidar. Así es que incito a aquel que no lo ha hecho, que a través de mi camarada Mascota Paracaidista lo hagan, camarada, ¿verdad? Es un gusto saludarlo. Ya les digo, primera brigada, esta historia es de la primera brigada del batallón Soriano, primera compañía. Mi número 7633-8095, camarada, por si hay alguno de la primera brigada y del batallón Soriano. Podemos recordarnos ahí de lo que pasó ese 26 de diciembre cuando nos mataron a García Mendoza, cuando nos mataron a King Kong, ¿verdad? Ahí estamos, camarada, gusto de saludarles, bendiciones. Un saludazo ahí a Enríquez. Camarada Enrique, por aquí estoy dándole cumplimiento una vez a la misión, cumpliendo la orden, porque usted sabe que las órdenes se cumplen, no se discuten. Y usted me dijo, dele otra entrevista a mi camarada Mascota. Aquí estamos, atendiendo la orden y cumpliendo la misión, camarada, ¿verdad? Esta es una orden que usted me dio y aquí la estamos cumpliendo. Las órdenes se cumplen, no se discuten. Bueno, saludos a todas las unidades. Y un saludo para todas las unidades militares, en las especiales aquellas que estuvieron en la época del conflicto, las diferentes unidades, diferentes brigadas, diferentes destacamentos, diferentes batallones de reacción inmediata, batallón de paracaidistas y bueno, y todos los que fuimos parte del conflicto armado. Bendiciones, camaradas, para cada uno de ustedes donde se encuentren. Bueno, gracias.